habré quedado como un retrasado haciendo esto, pero después en edición esto se pone... ¡fua! El recorte que no se pone, que si no se queda de aquí y eso queda... Vamos, ni un mago lo hace esto. Hola, muy buenas a todos emprendedores, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en el primer vídeo del canal, por fin, después de mucho tiempo, puedo decir, es el primer vídeo del canal, joder, bien. Y después de esto, vamos a empezar con una cosa que yo creo que es imprescindible de cualquier canal que quiera o cualquier marca, el hecho de comunicar. Pero antes de todo, aquí me falta algo, a ver, ahora sí, ahora creo que me escucháis mejor, ¿verdad? Pues por algo. Es que esto es una inversión al fin y al cabo. O sea, podéis empezar con el micro del móvil, si es bueno. Claro, pero es que luego, al fin da igual. O sea, esto es una inversión que, bueno, puede ser para largo plazo quizás. Entrevistas, ahí lo dejo. Espero que se escuche bien porque si no me voy a cabrear un poco. Pues nada, a lo que íbamos. La verdad es que creo que es bastante recomendable el hecho de exponerse a cámara. Porque para cualquier empresa, para cualquier marca personal, para cualquier cosa se están vendiendo. Y nos estamos vendiendo todo el rato. La persona que se está yendo a una entrevista de trabajo para contestar preguntas, al fin y al cabo se está vendiendo. Se está vendiendo como es, está vendiendo sus valores y está vendiendo su marca, su propio valor. Ese valor que después va a ser reconocido. Porque cualquier persona del trabajo, en cualquier posición que esté, va a ser reconocido por algo que haga. Ya sea por una dirección, por organización, por lo que sea, por su manera de transmitir, su manera de organizar. Es todo lo que sea, ¿vale? Por favor, por favor. Porque al fin y al cabo una marca personal, tú como... Si yo te digo el nombre de Pedro... a ti te vendrá alguien a la cabeza que es o ya sea tu amigo, ya sea ese compañero de clase, ya sea ese compañero de lo que sea, pero te viene a través de ese nombre te viene algo, ¿verdad? Algo que está relacionado, ya sea amistad, ya sea trabajo, ya sea lo que sea. Pues al fin y al cabo todos tenemos esa esencia, todos tenemos esa marca personal de la cual cada persona está caracterizada por una cosa que le caracteriza y que es lo mejor en su ámbito o de la que la gente se caracteriza. Entonces, la pregunta que te hago a ti es: ¿tú cómo quieres que te recuerden? ¿Qué marca quieres dejar? ¿Qué identidad tienes? Porque eso lo podemos extrapolar también al mundo de la empresa. Si yo te digo un nombre de empresa como Apple, a ti te viene diseño, a ti te viene prestigio, te viene iPhone. Pero a lo mejor si te digo yo Xiaomi, a lo mejor te parece algo barato, ¿vale? Y entonces es esa identidad de marca que esas dos compañías han logrado captar, han logrado identificar y mantenerse una propia esencia en su marca, la cual a lo largo del tiempo se ha mantenido a través de todo lo que ha ofrecido. Y yo quiero que toda marca personal de vosotros os identifiquéis con algo, que sepáis aprovechar algo que vosotros tengáis y que la gente os quiera recordar. En Iniciativa Emprendedores queremos que la gente nos recuerde porque hayamos cambiado una vida. A mí no me importa el hecho de que no pueda llegar a 100.000 personas. A mí me importa que pueda llegar a una persona, pero que esa persona sea la más jodidamente increíble que va a cambiar el mundo de aquí a 5 años. Eso es nuestro objetivo y eso es como quiero que nos recuerden. Y la identidad de marca también se tiene que transmitir por aquello también que tienes, aquello que no comunicas solamente con las palabras. Porque el lenguaje no verbal también es una forma de comunicar. También en esa entrevista de trabajo, también comunica el hecho de que estés nervioso, de que estás moviendo una pierna, el hecho de que estás con los ojos así pensando mucho, de que estás con tocándote muchas veces la cara. Ese lenguaje no verbal también te identifica y también comunica. Y por desgracia yo veo muchas marcas y muchas marcas personales, tanto de Instagram como de cualquier cosa, que se ponen a hablar y... tío, les cuesta hablar, no saben exponerse, no saben decir, pues me trabo y demás, pero, coño, ríete de ese fallo. Si yo me río ahora mismo porque veo algo mal o porque digo una cosa mal, cojones, sé natural, sé espontáneo y dices, hostia, qué puta mierda me ha salido, ¿no? Digo, che, que es la alergia, no os pensáis mal, ¿eh? La cosa es que el primer vídeo te saldrá penoso, o sea, que tú digas, a ti te ves y es que te da vergüenza, pero es que la cosa de seguir
haciendo vídeos te va a hacer mejorar. A mí la primera conferencia o la primera charla que hice presentando en clase fue una puta mierda. Pero es que es así. O sea, la primera vez de todo el mundo va a ser una puta mierda. Pero asúmelo, ¿vale? Asúmelo. Speak. Fuck. Good boy. La idea de todo esto es que la gente te va a recordar por lo último que hiciste, no por lo primero. Lo primero es lo que te ha hecho hacer esto último. Y si esto último es una puta mejoría del copón de 1000 años luz a esto, lo primero que hiciste, pues obviamente la gente que va a recordar por lo último que hiciste, lo mejor, lo bueno. Habrá todo el hate del mundo diciendo, hostia, mira qué mierda fuiste en el primer vídeo y demás. Pero amigo mío, ponte tú a hacer el primer vídeo y luego tú ya me cuentas y me hateas todo lo que tú quieras. Yo lo siento, pero es que contra el hate es que no puedo, ¿eh? La idea es que veo a muchas cuentas de Instagram con 5000 seguidores o con no sé cuántos seguidores que empiezan, la verdad es que aunque no tengan la mejor cámara del mundo, no tengan el mejor mensaje del mundo, pero si tú transmites, puedes llegar a un montón de personas y puedes transmitir, sin un mensaje 100% claro, tú puedes transmitir lo que sea. Y es que, al fin y al cabo, estamos aquí para transmitir y transmitimos algo, tanto aquí en cámara como lo que sea. Hagamos un inciso aquí para daros un consejito de vuestro tío emprendedor. Dentro acción. Y coño, si te cuesta transmitir algo, o si te cuesta hablar a la cámara, ponte detrás de aquí, ¿vale? Porque yo tengo aquí de todo eso. Pues ponte detrás, yo qué sé, la foto de tu actriz favorita, de tu actor favorito, y te pones a hablar a una persona. Si no quieres hablarle a una cámara, pues ponte en el ladillo, porque yo estoy mirando aquí, pero aquí me miro yo mismo, ¿vale? Y si la cámara está ahí, ponte un de estos que no se note tanto. Por ejemplo, ahora mismo estoy mirando la pared y yo creo que no se notará tanto, ¿vale? Pues ponte como si estuviera ahí una pequeña foto en la que tú le estás hablando a una persona o a ti mismo, ¿sabes tú? Yo estoy hablando hasta la pared, o sea. La cosa es sacar de un problema una solución. Hay que ser ingenioso, hay que ser creativo. Y es una pena porque veo a un montón de gente en Instagram que tienen 5000 seguidores y es que hacen vídeos en YouTube y parece que están hablando de hola chicos, estamos aquí haciendo un resumen del libro, no sé qué. Pero, a ver, yo entiendo que sea de tus primeros vídeos, yo lo entiendo, ¿vale? Pero de aquí a hablar como si estuviera hablando con la pared, con el tono bajo, como si estuvieras recién levantado, como si estuvieras perdido, como si hubieras pasado 5 meses en cuarentena sin ver la luz del sol y sin salir a la calle por nada, pues así como quieres que transmitas confianza en tus seguidores, pues así, ¿vale? Así. Y es que esto se contagia, las buenas vibras se contagian, igual que las malas se contagian, las emociones se contagian. Y si yo estoy eufórico ahora mismo, y si después de 2 meses de cuarentena estoy así, con la cabeza hecha mierda, que luego salgo a la calle y es el mejor momento de mi vida, porque veo el sol, porque veo cosas, porque veo naturaleza, porque veo vida, joder. La cuarentena me está volviendo loco, lo siento. A lo que iba, es que yo me enrollo más que una persiana. Y la cosa es que hay un montón de marcas también, de empresas, no solamente marcas personales o de personas, que no transmiten lo que quieren hacer. Tú le preguntas a una empresa de tu pueblo y tú le preguntas, ¿tú qué quieres transmitir con tu tienda o con tu marca, con tu logotipo? Y te dicen, pues no sé, pues así. Así te llegan los clientes que te llegan, así te llegan los clientes que quizás no te gustaría tener. Y no transmite esa confianza al cliente que ve ese cartel por primera vez o ese logotipo y no te transmite algo de confianza, no te transmite algo para lo que entrar a esa tienda. Y eso la gente que no sabe del tema no va a poder hacer nada si no conoce nada. Pues nada, eso ha sido todo, familia. Yo siento mucho haberme enrollado demasiado, si me he enrollado demasiado o lo que sea. No sé cómo ha sido el primer vídeo, pero es el primer vídeo y me alegro, joder. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y dejadme en los comentarios si queréis este formato de vídeo más ameno, más visual, lo que sea,
o tema de reaccionando, tema de diseño, tema de Instagram, tema de emprendimiento, lo que sea. Nosotros vamos a tocar un poco de las ambas ramas, sobre todo de emprendimiento, de la mente, de productividad, de todo. Pero queremos saber vuestra opinión y qué queréis saber. Así que aquí en abajo de los comentarios, sí, aquí. Así que nada, eso sí todo y un saludo, familia. Nos vemos. Que estoy después de 2 meses de cuarentena como en la mente así, que no puedo salir de una